Hola, mi nombre es Federico Padrón Martín, soy profesor de la Universidad de La Laguna y esta píldora con el título Cizalladora Manual ha sido elaborada por un equipo de profesores de las áreas de conocimiento de construcciones navales e ingeniería de los procesos de fabricación al cual pertenezco. Bien, como primera diapositiva de esta píldora vamos a plasmar un índice. En este índice vamos a plasmar 4 objetivos. En primer lugar, una introducción, en segundo lugar, una descriptiva de la máquina en cuestión, que es la cizalladora. En el tercer apartado, una explicación del corte por cizallado, vamos a explicar de una manera esquemática y con ayuda de vídeo cuáles son los distintos cortes que podemos hacer por cizallado, y en la última diapositiva haremos un resumen con los aspectos que podemos considerar como más importantes dentro de la que es la operación de corte por máquina cizalladora. Bien, pues vayamos al primer punto de introducción. El cizallado es una operación mecánica de separar una parte de material metálico efectuando un corte rectilíneo. Hay que tener esto claro, que el corte que vamos a realizar con la cizalladora va a ser un corte rectilíneo en el material en el cual queremos hacer el corte. Dentro de las cizallas podemos destacar, entre ellas, cizallas manuales o tijeras, guillotinas mecánicas, guillotinas eléctricas, porque también al concepto de cizallar también lo podemos conocer por el nombre de guillotina, ya que el concepto no deja de ser el mismo, porque lo que vamos a realizar es un corte en un material metálico. Dentro del segundo apartado descriptiva de la cizalladora, plasmamos una foto de una cizalladora convencional de un taller, como la que podemos encontrar en nuestro aula taller de tecnología mecánica, en el cual en la parte superior vamos a tener lo que se llama el accionamiento. En la parte central vamos a tener lo que son las cuchillas, que son los elementos que van a realizar el corte. Y en la parte inferior lo podemos denominar la bancada o los cimientos de la máquina cizalladora, es decir, donde vamos a tener la máquina anclada, por decirlo de alguna manera, es decir, donde la vamos a tener sujeta. Siguiendo en este apartado, focalizando un poco más en la zona de accionamiento, vamos a llamar zona de accionamiento a ese engranaje que vemos en la diapositiva, donde vamos a actuar con una palanca, y con esta palanca vamos a tener un engranaje que va a actuar, por decirlo de alguna manera, en un engranaje secundario en la máquina, que es la que va a ejecutar lentamente el corte en el material metálico. También vamos a tener un volante del tope. Este volante del tope lo vamos a actuar de manera manual, y la misión del volante del tope, como veremos después en 3 vídeos explicativos de las operaciones que hemos escogido para esta píldora, el volante del tope lo que va a hacer es sujetar lo que es esa chapa donde vamos a realizar el corte. Lo vamos siempre a ejecutar de una manera manual, como comentaba anteriormente, desde arriba hacia abajo, de tal manera que ese tope nos va a servir de anclaje. Siguiendo un poco más en la máquina, realizando una vista lateral de la misma y ahondando un poco más en las partes de la misma, en la parte de arriba vamos a tener un aligeramiento para redondos, para tochos de materiales macizos, que también podemos cortar con la cizalla. Vamos a tener el brazo, que el brazo es donde vamos a actuar para bajar lo que es el elemento móvil de la cizalla. Luego tenemos la cuchilla o el pisador, que en esta cuchilla o pisador es donde vamos a bajar con la ayuda del brazo ese elemento móvil, y es donde vamos a realizar el corte a ese material metálico. El tope de sujeción, que ya lo comentábamos anteriormente, y la mesa de nivelación. La mesa de nivelación es en sí donde va a estar sujeta lo que es la cizalladora, y esta mesa tiene que estar bien nivelada para realizar un corte adecuado en el material metálico. Por ejemplo, una de las operaciones que podemos realizar es la introducción del redondo. Vamos a introducir un redondo, como veremos posteriormente en diversos vídeos, y esta introducción del redondo lo que va a hacer es guillotinar un redondo macizo. Entendemos por redondo en tecnología mecánica un tocho de material, un material macizo en el cual vamos a hacer un corte, a guillotinarlo. Aquí podemos ver ese redondo guillotinado, es decir, cortado por efecto de la cizalladora. Vemos las dos partes en que podemos cortar ese redondo que ha sido guillotinado, como comentábamos anteriormente. Si nos vamos al tercer apartado de esta píldora, explicación del corte por cizalladora,
vamos a intentar entender mejor cómo funciona lo que es esta máquina para el cizallado. Entonces, el cizallado es una operación mecánica de tipo auxiliar en el aula taller mecánico. Siempre vamos a utilizarlo generalmente como una operación auxiliar a cualquier otra operación de mecanizado dentro de lo que es el aula taller. La misión es preparar el material para posteriores conformados, es decir, esta es una de las misiones fundamentales de este tipo de máquina de corte. Vamos a preparar el material para otros conformados posteriores que vayamos a realizar. Y el corte se produce por la acción de dos filos, uno contra el otro, como podemos ver a la derecha de la diapositiva. Vamos a tener una cuchilla móvil, vamos a tener una cuchilla inferior que va a ser estática, introducimos lo que podríamos llamar la pletina o la chapa, y esta cuchilla móvil va a incidir de tal forma que nos va a realizar el corte. Yo creo que en esta parte, entendemos nosotros esquemática, es como se puede visualizar mejor una de las dos misiones que hemos comentado que podemos realizar con la cizalladora, lo que es el corte de pletina o lo que es el corte por redondo. En este caso estamos focalizando en el corte por pletina. Bien, entonces el proceso de cizallado lo podemos diferenciar en tres etapas. Primero, se va a originar una deformación plástica del material, porque lo vamos a cortar, vamos a originar una deformación plástica en él. Dos, hay un efecto de penetración de la cuchilla móvil, que explicábamos anteriormente, y por lo tanto se produce una deformación del mismo. Es importante para nosotros observar este efecto de penetración de la cuchilla móvil, que es la que va a realizar el corte en el material metálico. Este es el apartado. Por lo tanto, a consecuencia de esto, se rompe el material y las dos partes quedan separadas. Creo recordar que vimos anteriormente que podíamos ver un tocho de material metálico guillotinado, partido en dos, un redondo. Y aquí podemos ver el ejemplo de que se rompe el material en las dos partes que quedan separadas. Veamos entonces los tres casos particulares de trabajo que estamos intentando enfatizar y que son objetos de esta píldora. Bien, vamos a analizar antes que nada un primer vídeo, ¿de acuerdo?, realizado en el aula taller, que lo que vamos a realizar es un corte simple con lo que es la máquina cizalladora. Bien, lo primero que vamos a hacer es introducir la pletina, cogemos el brazo, alejada nuestras manos de la zona de acción, bajamos la cuchilla móvil y lo que vamos a realizar es el corte en la pletina o en la chapa. Esta sería la primera operación que queremos plasmar en esta píldora. Bien, aquí ya tendríamos el corte realizado. Vamos a ver el siguiente caso. En el siguiente caso vamos ahora a utilizar el tope. El tope lo que nos va a hacer es sujetar la pletina, que sería la manera más óptima, sujetar la pletina, de tal manera que al sujetar la pletina lo que vamos a hacer con ese tope es dejarla solamente actuar en lo que es el brazo. Esto lo que nos va a dar es una mayor seguridad a la hora de realizar el corte en nuestro aula taller. Bien, pues vamos a observarlo. Ya de entrada podemos observar que la pletina está siendo sujetada por el tope que comentábamos anteriormente. Actuamos en el tope lo que va a hacer es sujetar la pletina, como podemos ver, actuamos en el brazo, la pletina o la chapa queda sujeta, la chapa metálica, vamos a ir introduciéndola siempre con nuestras manos alejados de la zona de acción, ¿de acuerdo? Y aquí nos va a realizar el corte. Bien, pues aquí podemos ver el segundo caso que queremos plasmar en esta píldora. Bien, vayamos al tercero. El tercer caso, vamos a ver un vídeo explicativo de lo que es un corte de redondo. Corte de redondo, ya lo comentábamos anteriormente, es un tocho de material macizo, de forma cilíndrica, ¿no? ¿Dónde lo vamos a introducir? En ese aligeramiento que tiene la cizalladora, en ese aligeramiento que va a traspasar a un lado y a otro la máquina. Entonces, en ese aligeramiento introducimos el tocho de material y al introducir el tocho de material lo guillotinamos, lo cortamos. Bien, lo hemos introducido, bajamos con el brazo, poco a poco, y lo guillotinamos. Entonces ya tenemos el tocho de material cortado que lo veíamos en una foto anteriormente. Ahí lo tenemos. Bien, pues hemos plasmado los tres casos particulares, ¿de acuerdo?, que hemos elegido dentro de esta píldora para lo que es el corte por cizallado dentro del aula taller. Bien, una vez visto esto, ya entendemos que vamos a pasar a la última diapositiva resumen. Aquí vamos a considerar tres aspectos que hemos considerado importantes, ¿de acuerdo?, para recordar cuando visualicemos esta píldora que nos ayude dentro de los contenidos de las asignaturas de tecnología mecánica. Primer apartado, el cizallado manual con máquina guillotina
es una operación de corte de material en el aula taller mecánico, es decir, la vamos a utilizar en operaciones de corte. El segundo aspecto, esta operación podría ser preparatoria para otras tareas en relación al material metálico, es decir, básicamente lo vamos a utilizar como operaciones preparatorias a ese material metálico que luego quizás realicemos algún tipo de conformado aparte o otra operación. Y tercero, no queremos olvidar que para esta operación de corte hay que tener en cuenta o identificado los riesgos asociados a esta actividad, utilización de equipos de protección individual si se requiriera, tener el manual de instrucciones de la máquina, realizar un buen mantenimiento y sobre todo estar adiestrado en este tipo de máquina en particular. Nosotros hemos elegido un tipo de máquina, ciselladora, que es con la que disponemos y con la que realizaríamos algún tipo de práctica en nuestras aulas taller dentro de las asignaturas de tecnología mecánica. Y nada más, y con esto damos por finalizada esta píldora. Gracias.